Primero se hace el silencio, y luego todo cambia. No porque tú grites, sino porque decides callar. No porque ellos te olviden, sino porque ya no te encuentran donde solían tenerte sin esfuerzo. Muchos creen que el silencio es el final de la historia, que cuando dejas de hablar, de escribir, de explicar, es porque ya no hay nada más que decir. Pero lo que no entienden es que ese silencio no es una despedida, es el inicio de una transformación que no necesita testigos. Porque cuando dejas de perseguir, dejas también de sangrar, y en ese retiro sin escándalos, comienzas a recuperar todo lo que entregaste sin condiciones. Este no es un mensaje para provocar, es una verdad que se siente, no se discute. Aquí no hablaremos de cómo hacer que alguien regrese, sino de por qué regresan cuando ya no los esperas. Porque tu ausencia, cuando nace de la paz y no del orgullo, se convierte en el espejo donde el otro, por fin, se enfrenta a lo que perdió. Así que si estás en ese punto en el que tu silencio ya no duele, sino que te revela, quédate. Lo que estás a punto de escuchar no es un manual de estrategia emocional, es una llamada a tu poder, a ese que empieza justo en el momento en que tú dejas de hablar y el mundo, por fin, comienza a escucharte. El silencio es la nueva presencia. Dicen que cuando alguien se aleja, hay que correr detrás. Que si alguien calla, tú deberías hablar más fuerte. Que si alguien deja de buscarte, lo correcto es demostrarle cuánto te importa. Te enseñaron que el amor es insistencia, de que la presencia es prueba de valor, que quedarse es noble. Pero hay un punto silencioso, casi imperceptible, donde toda esa lógica se rompe, no con un grito, no con una discusión, se rompe con el silencio. Imagina un faro en lo alto de un acantilado. Cada noche, su luz guía incansable, guiando barcos que ni siquiera lo miran. Es constante, firme, inquebrantable, pero nadie la agradece. Nadie se detiene a observar su esfuerzo. Los barcos simplemente lo asumen. Creen que su luz es parte del paisaje, como el cielo o el mar, hasta que una noche, sin advertencia, la luz se apaga. Los barcos, sin guía, comienzan a chocar. A la deriva, miran hacia la costa y por primera vez notan que algo falta. No era solo una luz, era el camino, era seguridad, era cuidado. Y ahora que ya no está, el silencio les habla. Ese faro, eres tú. Durante mucho tiempo encendiste tu luz cada noche. Ofreciste compañía, comprensión, ternura. Fuiste esa voz que aparecía aunque no la llamaran. Esa mano que se extendía sin pedir nada a cambio, pero un día dejaste de hacerlo. No por resentimiento, no por venganza, sino por cansancio, por respeto propio. Porque finalmente comprendiste que tu valor no necesita ser probado a diario para existir, y fue entonces cuando tu silencio empezó a hablar. La ausencia que antes te asustaba, ahora se ha convertido en tu lenguaje. Ya no escribes mensajes para llenar espacios, ya no preguntas si están bien, ya no ofreces explicaciones a quien no preguntó. Y aunque por fuera parezcas quieto, por dentro hay un movimiento profundo, poderoso, que solo los que han sentido el dolor de ser ignorados pueden comprender. Durante años pensaste que callar era rendirse, que no decir nada era dejar de amar, pero no. Guardar silencio puede ser el acto más fuerte de amor que uno se ofrece a sí mismo, porque solo en el silencio logras escucharte. Y es ahí donde descubres que no todo merece respuesta. Ni toda ausencia debe ser compensada con presencia. A veces, la verdadera presencia ocurre cuando eliges no estar donde no te valoran. El error, quizás, fue pensar que insistir era sinónimo de amor, que si demostrabas más, si explicabas mejor, si te hacías entender, entonces te elegirían. Pero la insistencia, cuando no es correspondida, no se llama amor, se llama olvido de uno mismo. Y eso, mi querido amigo, mi querida amiga, termina por romperte el alma.
Lo que no te dijeron es que tu silencio, bien elegido, tiene más fuerza que 1000 palabras. Es como el eco que queda después de una melodía que sonaba cada día. Al principio nadie lo nota, pero cuando deja de sonar, el vacío se hace tan grande que los obliga a detenerse. Y en ese espacio, ahí es donde empieza la reflexión, no en tus explicaciones, no en tus intentos, sino en tu ausencia. Hay quienes confunden este silencio con frialdad, que piensan que ya no sientes nada. Pero es todo lo contrario. El silencio no nace de la indiferencia, sino de la madurez emocional. Porque entender que no debes quedarte donde no te buscan es un acto de inmensa claridad. Elegir el silencio es elegirte a ti, es proteger tu energía, es dejar de regalar tu luz a quienes caminan con los ojos cerrados. Te están ignorando, tal vez, pero no porque no importes. A veces la gente no sabe cómo enfrentar aquello que no puede controlar. Y tú, con tu calma, con tu quietud, con tu dignidad silenciosa, te has vuelto indomable. No hay caos que pueda arrastrarte si tú no abres la puerta. Sí, dolerá. Al principio, el silencio no es fácil. La tentación de volver, de decir solo una palabra más, de insistir una vez más, está ahí. Pero cada vez que eliges no hacerlo, cada vez que respiras hondo y decides no reaccionar, te vuelves más fuerte. Y en ese silencio que otros creen vacío, tú estás reconstruyéndote. La voz de Marco Aurelio resuena en el fondo. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Rezonuzelo. Y encontrarás la fuerza. Eso es lo que haces ahora. Ya no intentas cambiar lo externo. Estás cambiando dentro de ti. Estás encendiendo tu faro solo para ti. Para alumbrar tu propio camino, no el de quienes nunca lo valoraron. Así que no te culpes por callar. No pienses que estás huyendo. Estás eligiendo. Estás recordando que tu luz no fue creada para alumbrar sombras que no quieren ser vistas. Tu silencio no es vacío. Es presencia consciente. Es tu manera de decir estoy aquí, pero no para cualquiera. Y créeme, lo sienten. Tal vez no lo digan, tal vez no lo demuestren, pero tu silencio está haciendo más ruido del que jamás hiciste con palabras, y eso es poder. La ausencia empieza a doler cuando eras constante. Hay una música que siempre ha sonado de fondo en sus vidas, pero nunca la escucharon, porque estaba ahí, simplemente ahí. Suave, continua, envolvente. No molestaba, no pedía atención, no interrumpía. Era parte del ambiente, como el aire, como el ritmo mismo de sus días. Esa música, sin saberlo, eras tú, tu presencia constante, tu ternura incondicional, tu disposición a estar, a cuidar, a responder. Y ahora que el sonido ha cesado, el silencio duele, porque ya no hay melodía que tape la ausencia. Así funciona la constancia cuando no se valora, se vuelve parte del paisaje emocional. No es que no la noten, es que creen que siempre va a estar, como el café en la mañana, como el saludo en la puerta, como el te avisé que nadie agradece. Pero llega un día en el que te cansas de sonar para oídos que ya no escuchan, de estar sin que nadie se detenga a mirar lo que ofreces, y entonces haces lo único que queda por hacer: pausas la música, no con rabia, sino con respeto, no para dañar, sino para dejar de dañarte. Tu constancia no fue un error, fue tu esencia, tu forma de decir, estoy aquí sin exigir, pero cuando esa constancia cae en manos que no saben sostenerla, se vuelve visible, no porque valga menos, sino porque el otro se volvió ciego a lo que recibe gratis. Y ahí es donde comienza el dolor, no en el abandono, sino en darse cuenta de que te hiciste invisible, intentando ser inolvidable. A veces te preguntas si eras demasiado presente, demasiado atento, demasiado tú, pero el problema nunca fue tu entrega. El problema fue el lugar donde la depositaste, porque hay quienes confunden disponibilidad con obligación,
y amor con costumbre. Te convertiste en esa lámpara encendida en medio de la noche que nunca se apaga hasta que un día sí lo hace. Y entonces, la oscuridad los envuelve. Esa oscuridad ahora es tu silencio. Y ese silencio está interrumpiendo el patrón de comodidad que tú mismo ayudaste a construir, no por ingenuidad, sino por amor, porque pensaste que si eras constante, si no fallabas, si seguías mostrando tu alma con honestidad, al final lo notarían. Pero la verdad es otra, muchas veces solo se ve lo valioso cuando deja de estar. Y tú, que siempre estuviste, solo te volviste visible al irte. El estoicismo no habla de desaparecer para castigar, sino de retirarse para proteger, y eso es lo que estás haciendo. No es indiferencia, es conciencia. Es esa decisión que nace desde lo más profundo, cuando entiendes que seguir sonando en un lugar donde ya no te escuchan es gastar tu música en vano. No estás huyendo, estás cuidándote. Estás reconociendo que tu constancia no puede ser moneda de cambio para obtener migajas. Y ahora, cuando ya no estás, cuando tu luz no brilla sobre sus días, cuando tu voz no rellena el vacío, empieza la verdadera reflexión. No porque la hayas provocado, sino porque tu silencio hizo espacio para que ocurra, porque el ser humano no valora lo que está siempre, pero sí recuerda lo que dejó de tener, lo que asumía como garantizado, lo que no supo cuidar cuando aún tenía oportunidad. Tu ausencia no duele porque grites, duele porque no dices nada, porque ya no estás, porque no actualizas tus emociones a diario, porque no preguntas cómo se sienten, porque no llenas el hueco que antes ocupabas con tanto amor. Ahora ese hueco habla por ti, habla de tu entrega, de tu lealtad, de tu presencia que jamás fue ruidosa, pero sí fundamental. Y lo hace en susurros, en esos momentos donde el ruido de la vida se apaga y lo único que queda es lo que falta, y lo que falta eres tú. Tal vez aún no lo dicen, tal vez aún no lo saben poner en palabras, pero lo sienten, en el pecho, en los días vacíos, en la noche en que no saben a quién escribir, en esa canción que ya no pueden escuchar sin recordar tu risa. Lo sienten en el eco que dejaste al irte, y por primera vez entienden que no eras solo un acompañante más. Eras la melodía, eras la base, eras el ritmo que sostenía la armonía, y mientras ellos intentan encontrar otro sonido que tape ese silencio, tú estás aprendiendo a escucharte por dentro, a no mendigar atención, a no dar por reflejo, a no explicar lo que ya diste 1000 veces. Ahora te das a ti lo que siempre diste a otros: presencia, paciencia, permanencia. La lección no es callar para manipular, es retirarte para sanar. Es permitir que la ausencia diga lo que tus palabras ya no deben repetir. Porque quien no notó tu música cuando sonaba, ahora tendrá que convivir con el silencio que dejaste. Y no hay melodía más poderosa que la que se convierte en recuerdo. La ilusión de que aún no han sentido tu silencio. Hay un momento, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti empieza a romperse, no de golpe, no con estruendo, se fragmenta lentamente, como una grieta que se extiende silenciosa por un vidrio que ha aguantado demasiado peso, y tú sigues ahí, dando, preguntando, apareciendo, esperando que, con un poco más de amor, de esfuerzo, de paciencia, tal vez, esta vez lo vean, tal vez esta vez lo sientan, pero no lo sienten, no pueden. Porque mientras tú sigues ofreciendo todo lo que eres, ellos no tienen razones para notar tu ausencia. Tu presencia, tan constante, se volvió su paisaje. No notan que está, pero sí asumen que nunca dejará de estar. Les acostumbraste al calor, incluso cuando solo te devolvían frío. Y así, en medio de ese desequilibrio invisible, el mayor autoengaño nace pensar que tu silencio no tiene efecto. Cuando en realidad nunca dejaste de hablar, lo haces con gestos, con mensajes, con recordatorios sutiles de que aún estás, de que aún sientes, de que aún esperas, aunque te digas que ya soltaste,
Sigues escribiendo con el alma los últimos renglones de una historia que te duele. Sigues sosteniendo lo que ya debería haberse caído. Sigues calentando con tu presencia un espacio que otros abandonaron sin mirar atrás. Y entonces llega la duda. ¿Y si no me extrañan? ¿Y si mi silencio no significa nada para ellos? ¿Y si ya siguieron con su vida y yo sigo aquí, atrapado en una espera silenciosa? Ahí es donde las palabras de Séneca cortan como filo. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad, porque no son los hechos los que más hieren, sino lo que supones en la oscuridad, en la noche, en ese momento donde el teléfono no suena y tu mente llena el vacío con historias que te desgarran. Imaginas su indiferencia, su paz, su avance, y tú, detenido, como si estuvieras congelado en un recuerdo que ya no importa. Pero esa no es la verdad. La verdad es que no han sentido tu ausencia porque nunca se la permitiste, porque cada vez que sentían un leve vacío, tú corrías a llenarlo. Cada vez que había un silencio incómodo, tú escribías algo. Cada vez que parecía que se iban, tú te quedabas. Y así, sin darte cuenta, los entrenaste para no valorarte. No por maldad, no por crueldad, sino porque tu entrega incondicional no les exigía mirar hacia adentro. Pero ahora estás empezando a detenerte, y cuando el dar cesa, el vacío comienza a hablar. Al principio no lo notan, asumen que solo es una pausa, que volverás, que estás siendo dramático, que es solo un silencio más entre tantos, pero el tiempo tiene esa extraña capacidad de ponerlo todo en su lugar, y cuanto más se extiende tu ausencia, más se hace presente. Como una quemadura lenta, no duele al instante, pero cuando lo hace, ya es profundo, irreversible. El silencio, cuando es real, no golpea, atraviesa, se desliza como el agua en las grietas que nadie ve, y un día derrumba lo que parecía sólido, porque tu presencia ya no está ahí para distraer del daño, porque ya no estás dando explicaciones que alivien sus culpas, porque ya no estás suavizando lo que deberían sentir con fuerza, y es entonces cuando empieza la transformación en ti, porque ya no estás dando desde el miedo, estás aprendiendo a dar desde la conciencia, desde el respeto, desde la claridad. Ya no estás rellenando ausencias con tu amor, estás dejando que el vacío hable, que grite, que refleje lo que durante tanto tiempo decidiste callar. Puede que no lo notes aún, pero cada segundo que eliges no enviar ese mensaje, estás cambiando. Cada vez que decides no intervenir en lo que no puedes controlar, estás recuperando algo que habías perdido tu poder. Y ese poder no se construye con gritos, se edifica en la calma, en esa quietud que los desconcierta, en ese silencio que, poco a poco, empieza a hacerse incómodo. Porque sí, tarde o temprano, lo van a sentir. No por lo que digas, no por lo que reclames, lo sentirán en lo que ya no está, en lo que falta, en ese espacio que ya no llenas, y descubrirán que tu silencio no fue castigo, fue verdad. Fue la expresión más clara de que ya no vas a seguir construyendo solo. No es fácil, porque la parte de ti que siempre dio quiere seguir. Esa parte aún cree que si das un poco más, algo cambiará, pero cada vez que no lo haces, estás sonando. Cada vez que eliges tu paz por encima de la costumbre, estás renaciendo. Y ese renacimiento no hace ruido, no se anuncia, simplemente ocurre. En el momento exacto en que te das cuenta de que el amor real no necesita ser perseguido y que tu silencio, por fin, está diciendo todo lo que tus palabras ya no podían explicar. No es rechazo, es claridad. Al principio, guardar silencio se siente como traicionarte, como si al no hablar, al no explicar, al no insistir, estuvieras renunciando al amor, como si callar fuera rendirse. Pero en realidad, el silencio que nace de la herida no es rendición, es evolución. No estás dejando de amar, estás dejando de sangrar. Estás reconociendo que seguir explicándote a quien no quiere escuchar ya no es nobleza, es desgaste.
Durante mucho tiempo confundiste hablar con sanar. Pensaste que si decías lo correcto, si aclarabas lo suficiente, si mostrabas todo tu corazón sobre la mesa, entonces te entenderían, entonces te valorarían, entonces cambiarían. Pero solo perdiste energía repitiendo un discurso que el otro nunca quiso escuchar. Y un día, en medio de ese agotamiento emocional, algo dentro de ti hizo silencio. Un silencio distinto, no el de la resignación, sino el de la claridad, porque ya no se trata de que te busquen. Se trata de que tú, finalmente, dejaste de buscar, ya no estás a la espera de respuestas, ya no estás dejando migas de pan esperando que alguien las recoja, ya no estás revisando si vieron tu última historia o si escribieron a escondidas un hola tibio. No, ahora estás mirando hacia adentro. Y eso, aunque duela al principio, es libertad. El silencio, cuando nace desde la conciencia, no es un arma, es un espejo. Refleja lo que realmente hay. No distorsiona, no exagera, solo muestra. Y en ese reflejo tú ves que ya no tienes que demostrar que vales, que ya no necesitas recibir una disculpa para sanar, que ya no necesitas que alguien regrese para sentirte completo. Estás entero, aunque aún duela, aunque aún tiemble la voz por dentro. Guardar silencio no es castigo. Castigar es hacer algo para que el otro sufra, pero tú no estás haciendo nada, solo estás dejando de hacer, y esa diferencia lo cambia todo. Porque mientras antes intentabas que entendieran tu valor con palabras, ahora simplemente lo encarnas con tu distancia. Y la distancia, cuando no está llena de rabia ni de rencor, habla con una elocuencia que ninguna conversación puede igualar. Muchos verán tu silencio como rechazo, lo leerán como indiferencia, lo interpretarán como una actitud fría, pero eso no es problema tuyo, porque el silencio no se explica, se siente. Y quien tenga la capacidad emocional de mirar más allá del ego, lo comprenderá. Entenderá que no te fuiste por capricho, sino por respeto, que no dejaste de hablar por desprecio, sino porque entendiste que ya no era tu lugar seguir sosteniendo algo que no se sostenía solo. Hay una paz profunda que solo llega cuando dejas de esperar. Es una paz silenciosa, casi incómoda al principio, porque estás tan acostumbrado a la ansiedad, al control, a las conversaciones que no llevan a nada, que cuando todo se detiene, el vacío parece demasiado grande, pero ese vacío, si lo atraviesas, si no huís de él, se transforma en claridad, y ahí, sin ruido, descubres algo poderoso, que el silencio no es el final de la conversación, es el inicio de una nueva relación contigo mismo. Marco Aurelio lo escribió sin adornos. La tranquilidad perfecta consiste en el orden del alma. Y ordenar tu alma implica a veces desconectarte de lo externo para escuchar lo que llevas dentro. Implica cerrar puertas sin escándalo, soltar sin anunciarlo, retirarte sin dramatismo, porque hay veces en las que no se trata de ganar o perder, sino de proteger lo que aún no ha sido destruido en ti. Ya no necesitas que te busquen para sentirte importante, ya no estás esperando ser reconocido para validarte, has dejado de hacer ruido, porque entendiste que tu valor no necesita amplificadores. El silencio ya no es esa zona de miedo donde antes sentías que ibas a desaparecer. Ahora es un lugar de refugio, de limpieza, de reencuentro. Y lo más hermoso es que en ese nuevo silencio no hay tensión. No estás fingiendo calma mientras por dentro ardes. Estás en paz. Una paz serena, a veces melancólica, pero tuya, porque la alcanzaste tú, porque elegiste no reaccionar, porque soltaste sin escándalo, porque cerraste sin necesidad de portazos. Y eso es madurez. Así que cuando te pregunten por qué no hablaste más, por qué no peleaste, por qué no insististe, solo sonríe, porque no fue rechazo, fue claridad. Una claridad que llegó cuando te cansaste de perderte a ti mismo, intentando sostener vínculos que ya no tenían raíz. Una claridad que te enseñó que no todo silencio es vacío.
A veces, es el lugar donde por fin empieza la verdad. El silencio los obliga a pensar. Cuando todo era ruido, tú eras parte de ese ruido. Una voz más entre tontos, un mensaje más en el mar de notificaciones, una presencia constante, suave, predecible. Pero entonces llegó el silencio, tu silencio, y todo cambió. La mente humana se acostumbra al ruido, se adapta, aprende a ignorar. En una habitación llena de voces, de luz, de estímulos, nadie se detiene a pensar, solo reaccionan, solo siguen el flujo. Pero cuando se apagan los sonidos, cuando la música deja de sonar y los pasos cesan, lo que queda es el vacío. Y en ese vacío, aparece el eco. Tú eras esa voz que hablaba aún cuando no había respuesta, esa energía que permanecía incluso cuando nadie la pedía, esa luz cálida que seguía encendida en la noche, pero un día decidiste apagarla. Cerraste la puerta sin hacer ruido. Te retiraste sin dramatismo, y fue justo entonces cuando algo comenzó a moverse dentro de ellos. Al principio, no lo notaron. Asumieron que era otra pausa más, una de tantas. Pensaron que volverías, que tu silencio era una forma de llamar su atención, pero no sabían, no podían saber que ese silencio no era una pausa, era el fin de una versión de ti. La versión que sostenía a todos menos a sí misma, la que escribía primero, la que justificaba todo, la que buscaba explicaciones para el desinterés, tu silencio. Entonces, se convirtió en espejo. Uno que no refleja tu rostro, sino el de ellos. En tu ausencia, por fin comenzaron a ver lo que antes no podían, lo que ignoraron, lo que minimizaron, lo que tomaron por hecho, y ese reflejo no es bonito, porque no hay nada más incómodo que enfrentarse a uno mismo sin filtros, sin distracciones, sin consuelo externo. Hay una paradoja que siempre aparece cuando el otro guarda silencio. Uno empieza a hablarse a sí mismo, comienza a revisar lo que dijo, lo que no dijo, lo que evitó sentir. Y ahí es donde se activa la conciencia, no por voluntad, no por decisión, sino porque ya no hay nada que tape el eco que dejaste al irte. Ese eco no suena como tú, suena como su propia conciencia, recordándoles lo que fuiste, recordándoles los mensajes no respondidos, las palabras hirientes, los silencios que ellos eligieron antes del tuyo. Es un eco frío, lento, persistente. No grita, pero tampoco se apaga. Está ahí, flotando en las horas muertas, en los espacios que tú antes ocupabas, en la cama que ahora parece más grande, en el café que ya no se comparte, en el gesto automático de mirar el celular, esperando algo que ya no llega. Tu silencio, sin quererlo, abrió una puerta dentro de ellos, no una puerta para volver a ti, no aún, sino una puerta hacia adentro, hacia sus propios errores, hacia el daño que causaron mientras tú sostenías la conexión con una sola mano. Y ese tipo de puerta no se cruza fácilmente, porque muestra verdades que nadie quiere ver, porque confronta. En tu silencio, ellos ya no tienen a quién culpar, ya no tienen excusas que repetir, ya no pueden decir que exageras, que dramatizas, que eres demasiado emocional, porque ahora tú no estás. Y sin ti, todo se siente más frío, no porque tú hayas cambiado el clima, sino porque ellos ya no tienen tu calor para seguir ignorando el invierno que generaron. A veces te preguntas si lo notan, si de verdad lo sienten, si tu ausencia ha calado en su día a día. Pero la pregunta más poderosa no es esa, es ¿por qué quieres saberlo? ¿Qué parte de ti sigue esperando que el silencio produzca una reacción? Porque ahí, en esa pregunta, puedes verte con claridad, puedes notar que tu silencio no es solo un mensaje para ellos, es un puente hacia ti, es el inicio de tu propia introspección. Ya no estás en esa habitación ruidosa, estás en otra, una más tranquila, donde no hay gritos, donde no hay respuestas inmediatas, solo tú y tu respiración.
solo tú y el recuerdo de todo lo que diste. Y poco a poco, ese cuarto se convierte en hogar, porque en él no tienes que explicar nada, no tienes que pelear por ser entendido. Solo estás, en calma, en pausa, en poder. Y mientras tú aprendes a habitar tu propio silencio, ellos comienzan a luchar con el suyo, el que llegó cuando te fuiste, el que no pidieron, pero merecen, el que no entienden, pero los transforma. El silencio no es vacío, es territorio fértil. Y tú, sin saberlo, has sembrado algo en ese terreno. No sabes qué brotará, no sabes si lo regarán o lo dejarán secar, pero ya no es tu responsabilidad. Tu tarea era irte, no para castigar, sino para permitir que el ruido de antes se convierta en la reflexión de ahora, y créeme, lo hará. Tal vez no hoy, tal vez no de forma visible, pero lo hará, porque nadie olvida el sonido del silencio que llega después de una presencia real. Y tú fuiste real, por eso tu ausencia pesa, por eso tu silencio resuena, y por eso, aunque no lo digan, ahora están pensando. El vacío se convierte en pregunta. Durante mucho tiempo, fuiste la respuesta, a la duda, al vacío, a la inseguridad disfrazada de frialdad. Fuiste el consuelo que llegaba sin ser pedido, el mensaje que aparecía justo cuando el otro se perdía, el gesto constante que devolvía equilibrio a una conexión inestable, no porque te lo pidieran, no porque lo valoraran, sino porque tú creías que estar disponible era la única forma de ser querido. Y entonces, un día, dejaste de ser la respuesta. No con un portazo, no con un reclamo, simplemente te retiraste emocionalmente, psicológicamente. Dejaste de enviar mensajes largos que nadie respondía. Dejaste de preguntar cómo estaban cuando tú también te desmoronabas por dentro. Dejaste de insistir, y esa decisión, tan silenciosa como firme, lo cambió todo. Porque el que antes tenía certeza de ti, ahora vive en interrogante. Tu ausencia, al principio, se sintió como una anomalía, como un error del sistema. Pensaron que era una pausa, que estabas ocupado, que volverías, como siempre, pero los días pasaron, y tú no volviste. No diste señales, no abriste la puerta que antes ellos podían empujar con un simple hola, y fue ahí donde el vacío empezó a convertirse en pregunta. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes como antes? ¿Qué estás sintiendo? ¿Será que ya no me piensa? ¿Será que esta vez sí se fue de verdad? Antes eras predecible, y aunque eso dolía porque tu entrega no era valorada, sino asumida, le daba control. Saber que ibas a estar era su seguridad emocional. Saber que siempre respondías les permitía ignorarte sin miedo a perderte. Pero ahora que ya no estás, tu silencio se volvió incómodo. Y tu ausencia, un enigma. Ya no eres el mensaje esperado. Eres la incertidumbre que no responde. Y esa incertidumbre tiene poder, porque cuando eras la respuesta, podían olvidarte entre respuestas rápidas y emociones desordenadas. Pero ahora que eres la pregunta, se ven obligados a pensar, a buscar sentido, a enfrentar la falta de ti, a imaginar escenarios donde ya no formas parte de su historia, y en esa posibilidad, en ese hueco donde antes habitaba tu constancia, empiezan a notar lo que nunca miraron cuando lo tenían al alcance de la mano. El silencio, cuando es fruto de una decisión madura, no es frialdad, es reajuste. Es la reconfiguración emocional de alguien que se dio cuenta de que ya no puede seguir ofreciéndose entero a quien solo responde a medias. Ya no es falta de amor, es amor propio. Marco Aurelio decía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y tus pensamientos, por fin, han cambiado de dirección. Ya no giran alrededor de la falta que sientes, sino del respeto que te mereces. Y ese respeto empieza por dejar de explicarte a quien ya no escucha, por dejar de mendigar lo que solo debería ser dado libremente. Ahora tú eres quien elige.
no desde el orgullo, sino desde la claridad. Ya no haces lo imposible por mantener un vínculo desequilibrado, ya no intentas apagar todos los incendios emocionales, ya no te ajustas a las grietas de alguien que nunca quiso repararse, y tu silencio, aunque no lo entiendan, es la mayor señal de que estás en un nuevo lugar, uno donde tu valor ya no está sujeto a la validación de otros. Antes eras la luz siempre encendida, ahora eres el cuarto oscuro que obliga a los demás a detenerse, a mirar, a sentir, y eso los descoloca. Porque el caos puede ignorarse, pero el vacío no. El vacío siempre se hace notar. La pregunta que representas ahora no busca respuesta, no busca reacción. No es una trampa, es un límite. Es un hasta aquí que no necesita ser gritado. Es el tipo de pausa que no interrumpe una historia, sino que la redefine, porque en esa pausa tú te encuentras, y al encontrarte, cambias el eje de la narrativa. Ya no eres el recurso emocional de nadie, ya no eres la válvula de escape de sus frustraciones. Eres un ser completo que aprendió a retirarse sin resentimiento, a guardar silencio sin perderse, a desaparecer emocionalmente sin necesidad de venganza, y aunque no lo digan, lo sienten. Cada vez que buscan tu reacción y no la encuentran, cada vez que publican algo esperando una señal tuya, y no llega, cada vez que entran a una conversación que tú antes sostenías, y ahora se cae por su propio peso. Lo sienten. Y por eso ahora eres pregunta, porque quien te tuvo sin esfuerzo, ahora se pregunta cómo fue que te perdió. Porque quien te daba por sentado, ahora duda de si alguna vez te conoció realmente. Y esas preguntas, esas que no tienen respuesta rápida, son las que más persisten, las que más duelen, las que más transforman. Tú, en cambio, no necesitas resolverlas, porque ya no estás ahí para confirmar tu valor, estás ahí en tu silencio, en tu distancia, en tu nueva presencia serena para sostener tu verdad. Y esa verdad, ahora, habla sin ruido, pero con una fuerza que no necesita explicarse. Tú también reflexionas, y eso te transforma. El silencio no solo los confronta a ellos, también te alcanza a ti. Y cuando lo hace, no es amable, no llega con caricias ni con respuestas fáciles, llega como un espejo frío en mitad de la noche, donde por fin ves todo lo que evitaste mirar mientras te enfocabas en sostener a otros, llega con la crudeza de la verdad no dicha, con el peso de tu propia voz callada. Y entonces comprendes, no eras solo tú esperando a que cambiaran, a que despertaran, a que notaran tu presencia. Eras tú postergándote, abandonándote lentamente mientras te aferrabas a una ilusión. El silencio te deja a solas contigo, sin distracciones, sin justificaciones, sin promesas a medias. Y ahí, en ese espacio que antes ocupaban sus respuestas, sus ausencias, sus migajas emocionales, empiezas a escuchar tu propia voz. Al principio cuesta reconocerla. Estabas tan acostumbrado a opacarla por miedo a perder al otro, que olvidaste su sonido, pero poco a poco empieza a volver, primero como un susurro, luego como una certeza. La primera certeza es esta: ya no necesitas que vuelvan, y no porque hayas dejado de amar, sino porque comenzaste a amarte, porque entendiste que quien se ausenta cuando más lo necesitas, también enseña algo, no sobre el amor, sino sobre ti, sobre cuánto toleraste, sobre lo que diste sin reciprocidad, sobre el precio emocional de sostener a quien nunca quiso quedarse. Dejas de esperar no por resignación, sino por dignidad. Ya no estás parado en la puerta, mirando hacia atrás, estás caminando hacia adentro, hacia tu propia vida. Y en ese movimiento ocurre la paradoja más desconcertante: cuando ya no los necesitas, aparecen. Cuando por fin entendiste que su presencia ya no define tu valor, vuelven. No porque hayan cambiado, sino porque tu silencio ahora les grita lo que tus palabras
nunca lograron que ya no estás. Pero tú ya no estás en el mismo lugar. Lo notas cuando te escriben y ya no sientes el temblor en el estómago, cuando ves su nombre en la pantalla y no sientes urgencia, sino distancia. Una distancia emocional que no nació de la rabia, sino de la claridad. Porque el verdadero cambio no es cuando ellos regresan, es cuando tú ya no deseas que lo hagan. Ese es el punto de inflexión. El momento en que algo en ti se alinea, donde dejas de actuar por miedo y empiezas a decidir desde la paz. Y ahí, sin dramatismo, sin grandes declaraciones, entiendes que tu silencio no fue un mecanismo de defensa, fue una declaración de poder. Mi silencio revela la verdad. No necesitas gritarlo, solo sostenerlo. No necesitas explicarlo, solo vivirlo. Porque mientras antes entregabas palabras como quien lanza salvavidas, ahora guardas silencio como quien ha aprendido a nadar solo. Y esa autosuficiencia emocional, esa serenidad profunda que no depende de nadie, es lo que más desconcierta a quienes un día supieron que podían herirte. La verdad no siempre llega como un rayo, a veces se construye lentamente, en la repetición de pequeños actos de amor propio, en no responder, en no justificarte, en no retroceder por nostalgia, en mantener la puerta cerrada, no con odio, sino con conciencia. Te transformas no porque el otro cambió, sino porque tú lo hiciste. Porque esta vez no necesitaste una traición nueva para abrir los ojos, porque no esperaste a tocar fondo para decir basta, porque elegiste sanarte en silencio, sin necesidad de aplausos ni testigos. El dolor fue tu maestro, pero la quietud fue tu aliada. Fue en el silencio donde te diste cuenta de cuánto vales, no por lo que das, sino por lo que ya no estás dispuesto a regalar. Fue en la pausa donde descubriste que tu historia no terminaba con una despedida, sino que apenas comenzaba, y que cada día que eliges no volver a lo que te rompió, estás escribiendo un nuevo capítulo, donde tú eres el protagonista, no el mendigo. Ahora, cuando alguien te pregunte qué pasó, no tendrás una historia larga, solo una frase serena: elegí mi paz. Y si preguntan por qué no dijiste más, ¿por qué no insististe? ¿Por qué no gritaste? Simplemente responderás: porque mi silencio ya lo dijo todo. Tú también reflexionaste, tú también doliste, tú también te cansaste, pero sobre todo, tú también despertaste. Y desde ese despertar, ya no necesitas probar nada, solo caminar, solo respirar, solo seguir. Porque quien logra encontrar fuerza en su propio silencio, ya no depende del eco de nadie para sentirse completo. Y esa es la forma más alta de libertad. El desaprendizaje ocurre en silencio. Hay cosas que enseñaste sin querer, no con palabras, sino con actos. No con intenciones, sino con constancia. Enseñaste que estabas siempre, que si no respondían, tú lo harías, que si se alejaban, tú te acercarías, que el amor, en tus manos, era paciencia inagotable, que tu corazón sabía perdonar incluso cuando no se le pedía perdón. Fuiste escuela emocional para alguien que nunca tuvo que esforzarse por aprender, y aunque lo hiciste con amor, lo que sembraste fue un hábito, un reflejo, una respuesta automática. No importa lo que haga, siempre estará ahí. Ese fue el condicionamiento, como un perro que escucha una campana y sabe que llegará la recompensa. Así también ellos aprendieron a pulsar tu corazón y obtener calor, a tocar la puerta sin tocarse el alma, a volver sin culpa, porque tú siempre abrías. Y tú, sin darte cuenta, reforzabas ese aprendizaje con cada mensaje sin respuesta que igual insistías en enviar, con cada disculpa que no llegaba, pero igual tú concedías. Pero ahora el patrón ha cambiado. Ya no hay campana, ya no hay respuesta, ya no hay presencia automática. Y esa ausencia, tan serena como definitiva, es el nuevo lenguaje. No hace falta explicar, no hace falta reclamar,
solo dejar que el silencio haga su trabajo. Porque lo que se enseñó con amor, solo se desaprende con ausencia. Imagina esa escena simple. Un perro toca una campana y recibe una golosina. Lo hace una vez, otra vez y otra más. El vínculo se establece. Tocar equivale a obtener. Pero un día, toca y no hay nada. Toca de nuevo y el vacío responde. Primero llega la confusión. Luego, la duda. Después, la incomodidad. Y finalmente, el desaprendizaje. Ya no funciona. Ya no es igual. Ya no obtiene lo que antes llegaba sin merecerlo. Eso está ocurriendo ahora. El silencio que sostienes no es venganza, es reeducación. Es el proceso natural de deshacer lo que tú mismo enseñaste en nombre del amor. No se trata de castigar, sino de interrumpir, de romper ese reflejo condicionado que hacía que tu presencia estuviera garantizada sin ningún tipo de conciencia. Desaprender no es rápido, ni para ti, ni para ellos. Tú también estás soltando una forma antigua de vincularte, incluso cuando no hay reciprocidad. Explicar, incluso cuando nadie escucha. Quedarte, incluso cuando te sientes solo. Ahora estás entrenando otra respuesta interna, la de elegirte sin necesidad de perder a otro, la de callar, no por miedo, sino por madurez, la de retirarte, no para manipular, sino para proteger tu energía. Y ellos están empezando a notar que ya no funciona igual, que ya no basta con un mensaje frío para obtener tu ternura, que ya no pueden llegar de la nada y encontrarte como antes. Que ya no se trata de aparecer cuando quieran, porque esta vez tú no estás esperando. Tu silencio es el nuevo plan de estudios. No responder. No explicar, no justificar tu distancia, solo estar ausente, no con rencor, sino con determinación, porque has entendido que quien no se esfuerza por conocerte cuando estás, no merece saber de ti cuando te vas. Y sí, van a probar, van a tantear, van a tocar esa campana emocional como lo hicieron siempre. Un mensaje sutil, una reacción ambigua, un gesto tibio, esperando tu antigua respuesta, pero ahora tú sabes que cada vez que respondes por inercia, refuerzas el patrón que estás intentando romper. Por eso eliges no hacerlo, no porque ya no sientas, sino porque ahora sientes diferente. Porque el respeto propio pesa más que el impulso, porque la paz vale más que la validación, porque el silencio ha dejado de ser castigo y se ha convertido en un terreno fértil para tu reconstrucción. Desaprender también es soltar la idea de que tenías que ganarte el amor a fuerza de insistencia, que tu valor dependía de cuánto aguantabas, que merecías estar solo si hacías el trabajo de dos personas. Hoy, en cambio, te das cuenta de que quien no se forma contigo en el presente, no tiene lugar en tu futuro, que quien no aprende a respetarte en tu presencia, solo podrá recordarte en tu ausencia, y eso es justo lo que está pasando. Ya no estás ahí. Y por primera vez, tienen que enfrentarse a la idea de que no era tan fácil tenerte, que lo que tú dabas no era común, que tu presencia no era casual, que tu constancia no era una obligación, sino un regalo que ya no está disponible. Así se desaprende sin discursos, sin advertencias, sin espectáculos, solo con el silencio sostenido de quien ya no está dispuesto a seguir enseñando que el amor se da sin condiciones, incluso cuando no se cuida. Tú cambiaste las reglas no porque querías que aprendan, sino porque tú mismo necesitabas olvidar lo que enseñaste, porque en el fondo, ahora lo sabes quién realmente quiere quedarse. No necesita campanas. Llega, toca, espera, y sobre todo, lo hace con intención. La culpa solo florece en tu ausencia. No estás buscando venganza, no estás esperando que sufran, no quieres que sientan el mismo vacío que tú sentiste cuando dabas todo y recibías tan poco. Pero, inevitablemente, algo ocurre cuando te vas, algo que no depende de ti, ni de tus intenciones,
ni de lo que alguna vez deseaste, porque la culpa, esa fuerza silenciosa y subterránea, no nace cuando aún estás, sino cuando ya no estás para seguir sosteniendo lo que ellos evitaban mirar. Mientras permanecías ahí, tan disponible, tan comprensivo, tan constante, les servías de escudo. Tu amor tapaba las grietas, tu presencia atenuaba la responsabilidad, tu entrega justificaba su descuido. Y sin quererlo, te convertiste en su coartada emocional. Todavía está aquí, entonces no fue tan grave. Pero cuando desapareces, cuando ya no hay mensajes, cuando ya no contestas, cuando ya no reaccionas, lo que queda es un eco, y ese eco tiene forma de espejo. Imagina una habitación llena de espejos. Cada pared refleja no tu imagen, sino la de ellos, lo que hicieron, lo que dejaron de hacer, lo que ignoraron, lo que callaron. Ya no hay distracciones, ya no estás tú para endulzar el silencio. Y entonces, uno a uno, los reflejos comienzan a hablar, no con palabras, con sensaciones, con recuerdos que no se pueden borrar tan fácil como un mensaje, con escenas que regresan en la quietud, cuando no hay nadie alrededor para distraerse. La culpa, cuando aparece, no grita, gotea lentamente sobre la conciencia. Primero, una sensación leve incomodidad al ver tu nombre. Luego, un pensamiento. ¿Por qué no contestó? Después, un recuerdo aquella vez que dijiste, me siento solo y no te escucharon. Aquella noche en que esperaste una señal y no llegó, esa vez que diste ternura a pesar de estar roto por dentro, y así, goteo tras goteo. La culpa comienza a florecer en el lugar exacto donde antes solo había indiferencia. Mientras tú seguías allí, ellos no tenían que enfrentarse a eso. Tu luz suavizaba sus sombras, pero ahora, en tu ausencia, no pueden escapar de sí mismos. Se les cae la máscara de la autosuficiencia emocional. Ya no pueden decir que tú eras el problema, porque tú ya no estás. Y sin embargo, el malestar sigue ahí, flotando, persistente, incómodo. Eso que sienten ahora no lo sembraste tú con rabia, lo sembraron ellos con desdén. Tú solo te retiraste. Fuiste el jardín que dejó de florecer porque nadie regó la tierra. Ahora caminan entre ruinas y se preguntan por qué todo está tan seco. Pero tú sabes por qué. Porque no se puede ignorar el alma de quien se entrega. Y esperar que su ausencia no pese. Tal vez lo nieguen. Al principio, la culpa no se muestra como arrepentimiento. Se disfraza de burla, de indiferencia, de justificaciones. Dirán que fuiste demasiado intenso, demasiado sensible, demasiado todo. Se aferrarán a cualquier explicación que los libre de la verdad, pero la verdad no se ahoga tan fácil. Es como el agua se filtra, se cuela, termina mojándolo todo, y cuando por fin la enfrentan, no hay abrigo que alcance. Verán tu reflejo en los lugares más simples, en una canción, en una frase, en un olor, en ese momento exacto del día en que tú solías aparecer. Y ahí, cuando el corazón se les encoja sin saber por qué, entenderán que no es tristeza, es culpa. Que lo que sienten no es nostalgia, es conciencia. Que no te extrañan solo a ti, extrañan la versión de sí mismos que solo existía cuando tú los mirabas con ternura. Tú ya no estás, y ese es tu mayor acto de dignidad, porque al no estar, les diste lo que jamás podrían haber enfrentado contigo al lado su propio reflejo, no por castigo, sino porque ya no ibas a ser tú quien los salvara de su propia historia. Y aquí es donde tú también te transformas, porque al verlos luchar con la culpa, sientes compasión, pero no cedes. Ya no te lanzas a sanar lo que no cuidaron, ya no interrumpes el proceso con consuelos que no merecen. Aprendiste que hay dolores que no te corresponden, cargas que ya no te pertenecen, vacíos que deben llenar ellos mismos. Si realmente quieren volver a sentir algo verdadero, la culpa solo florece en tu ausencia, no porque tú la riegues, sino porque dejaste de taparla.
Y ese acto silencioso de soltar, de marcharte sin odio, de cerrar sin ruido, fue la única puerta que quedaba por abrir, la puerta que ahora, sin ti, los deja cara a cara con lo que evitaron tanto tiempo. Y aunque quizás nunca lo digan, aunque finjan que no sienten nada, lo saben, en lo más hondo, lo saben, porque lo real no se borra, porque el amor auténtico no se reemplaza, porque la conciencia no se calla, y porque el silencio, cuando nace de la verdad, siempre deja marca. Empiezan a compararte con todos. Al principio, no lo notan, creen que han seguido adelante, que cerrar la puerta fue tan fácil como dejar de responder un mensaje, que reemplazar tu presencia era cuestión de tiempo, de distracción, y de llenar los huecos con otras voces, pero el alma tiene memoria, y esa memoria no grita, no exige, no interrumpe, susurra, y lo hace en los momentos más inesperados, una frase dicha por alguien nuevo que no tiene tu calidez, un gesto torpe que intenta imitar tu ternura sin conseguirlo, un mensaje vacío que intenta parecer interés pero suena forzado. Es en esos instantes donde la comparación comienza, no con intención, no con culpa. Simplemente ocurre, porque tú fuiste presencia, no espectáculo. Fuiste sustancia, no apariencia. Y cuando alguien ha probado la profundidad, cualquier superficie se siente hueca. Ellos no sabían que te estaban perdiendo cuando aún te tenían. No lo sabían porque creían que eras inagotable, que esa forma tuya de escuchar, de estar, de comprender incluso lo que no decías, era algo que simplemente se encontraba en cualquier parte, pero ahora que ya no estás, han descubierto la verdad más silenciosa de todas tu energía. No se copia, no se repite, no se reemplaza. Y entonces, todo lo que parecía suficiente comienza a parecerles poco. No porque el otro sea menos, sino porque tú, sin saberlo, te convertiste en el estándar. No el más ruidoso, no el más perfecto, pero sí el más genuino, el que estaba sin condiciones, el que no amaba para controlar, sino para ver al otro florecer. Y ahora buscan ese tipo de energía en todas partes, y no la encuentran. Lo curioso es que no lo admitirán. No van a escribirte diciendo, te extraño porque nadie se parece a ti. No lo confesarán entre lágrimas ni en redes sociales. No harán de su nostalgia una escena, porque la comparación verdadera, la que cala hondo, ocurre en silencio. Se instala en la piel como un eco, se queda en la garganta como una palabra no dicha, se manifiesta cuando intentan reír, y la risa no les llega al alma como si les llegaba contigo. Y tú, mientras tanto, no estás esperando, no estás observando desde lejos, estás avanzando, estás reconstruyéndote sin mirar atrás, porque ya no necesitas que te valoren por contraste, porque entendiste que quien no supo verte en calma, tampoco merece tenerte cuando brillas, pero eso no impide que suceda. La comparación empieza como una sombra que sigue a cada nueva persona que conocen, a cada intento de conectar, a cada conversación que no fluye, a cada noche en la que alguien más no sabe qué decir cuando tú, en cambio, sabías leer el silencio. Y esa sombra eres tú, no en forma de fantasía, sino como verdad silenciosa que se les impone. Se preguntan por qué no se sienten igual, por qué esa nueva relación no tiene la misma intensidad, porque, aún rodeados de alguien más, hay algo que falta. Y lo que falta no es solo tu cuerpo, ni tu voz, ni tu risa. Lo que falta es esa manera tuya de ver sin juzgar, de estar sin invadir, de ofrecer sin pedir aplausos. Eso no se encuentra cada día, eso no se fabrica, eso no se olvida. Tal vez pensaban que lo tuyo era lo normal, que la entrega total no era extraordinaria, que todos aman así, pero ahora que están con alguien más, lo entienden. No es que te extrañen, es que no encuentran igual. No pueden repetir lo que tuvieron contigo,
porque tú no eras una reacción emocional, eras una decisión diaria de amar con conciencia. Y cuando eso se va, se nota en el alma, en los gestos, en el contraste. La memoria emocional tiene su propio ritmo, no responde a fechas ni a calendarios. Aparece cuando algo no encaja, cuando lo nuevo no logra reemplazar lo que parecía tan natural contigo. Y ahí es cuando empieza la verdadera comparación, no entre tú y la otra persona, sino entre lo que sentían contigo y lo que ya no pueden volver a sentir. No necesitas estar presente para que te recuerden. A veces, tu verdadera presencia comienza en tu ausencia, porque cuando te vas en paz, sin ruido, sin reclamos, sin perseguir, te quedas en su mente como un susurro persistente. Uno que no se apaga, uno que, con el tiempo, crece, porque lo real, aunque se aleje, no se borra, se convierte en medida, y tú ahora eres eso, la medida de lo que no supieron sostener, no porque fueras perfecto, sino porque fuiste auténtico. Así que no te inquietes si no escuchas nada, si no hay señales, si parece que tu partida no hizo eco. El alma no siempre habla en voz alta, pero cuando compara, lo hace con precisión, y lo hace por dentro, donde más pesa, donde más duele, donde más verdad hay. Tú fuiste a hogar, y ahora todo lo demás le sabe a hotel. Tu paz se volvió su tormenta. Hay algo profundamente desconcertante en una persona que ya no reacciona, que no llora, que no insiste, que no implora ni exige explicaciones. Una persona que, después de haberlo dado todo, simplemente guarda silencio. Pero no un silencio lleno de rabia, no un silencio tenso, contenido, amargo, sino uno sereno, casi noble. Un silencio que no grita, pero que lo dice todo. Un silencio que no pretende castigar, pero que deja sin refugio. Ese silencio es tuyo ahora. Y es eso, no tu dolor, no tu tristeza, lo que más los descoloca. Tu paz. Antes sabían cómo enfrentarte, sabían que si se alejaban, tú vendrías, que si te herían, tú te explicarías, que si ignoraban tus gestos, tú insistirías. Tu energía giraba alrededor de ellos, tu corazón buscaba resolver, contener, salvar, y eso les daba una forma de control, porque incluso tu dolor era algo que podían predecir. Pero ahora ya no actúas desde la herida, sino desde la claridad, desde el dominio interno, desde un lugar donde ellos ya no tienen llave. Y eso es lo que más los sacude, porque cuando alguien que solía temblar ante tu ausencia comienza a florecer en soledad, se rompe el patrón. Porque cuando alguien que gritaba por ser visto ya no necesita la mirada de nadie, se acaba el juego. Ahora tú no suplicas, no corriges, no reclamas, caminas en silencio. Y con cada paso que das, el eco que dejas detrás habla de todo lo que ellos no hicieron cuando aún estabas. Tu paz es la evidencia. No tienes que decirlo, ellos lo sienten. Lo sienten cuando publicas y ya no los miras. Lo sienten cuando sonríes. Y esa sonrisa no es una máscara, sino libertad. Lo sienten cuando tus gestos ya no los incluyen, cuando tu nombre sigue resonando, pero tu energía ya no los abraza. Tu indiferencia no es un muro, es un espejo. Uno que les devuelve el reflejo de su propia negligencia. Tú les enseñaste algo sin querer, que eras una fuente constante de calor, que aunque fallaran, tú seguirías ahí. Que tu alma era un refugio gratuito. Y ahora que ese refugio ha cerrado sus puertas, el frío es insoportable. Pero no por venganza, no porque tú desees que sufran, sino porque el contraste entre lo que eras y lo que ya no les ofreces los obliga a enfrentarse con una verdad que siempre evitaron. No supieron cuidarte. Tú no desapareciste de la noche a la mañana. No fue un acto impulsivo, fue un proceso. Un lento proceso de recoger tu energía, de regresar a ti, de reconocer que ya no puedes seguir vaciándote para sostener lo que solo tú valorabas.
Fue un acto silencioso de justicia hacia ti mismo. Y esa justicia, en tus manos, no tiene forma de castigo, tiene forma de serenidad. Ahora tu presencia no busca ser aceptada, no ruega ser entendida. Es, simplemente es. Y eso, aunque parezca simple, es profundamente desestabilizador para quien te conoció, desde tu vulnerabilidad más expuesta, porque ahora eres otra cosa. Eres calmo, eres firmeza, eres decisión. Ya no estás disponible emocionalmente como antes. Y esa ausencia emocional, ese vacío donde antes había contención, grita verdades que ellos no querían escuchar. Tu paz se volvió su tormenta, no porque hayas hecho daño, sino porque al dejar de ofrecer consuelo sin condiciones, les mostraste todo lo que daban por hecho. Porque al dejar de dar explicaciones, revelaste lo poco que escuchaban. Porque al dejar de justificar tus emociones, quedaron expuestos ante las suyas, y lo que encuentran dentro no siempre es bonito. Marco Aurelio decía que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos, y la tuya, ahora, ya no está teñida por la ansiedad del abandono, ni por la necesidad de ser elegido. Está teñida de serenidad, de madurez, de una libertad que no necesita hacer ruido para sentirse, y esa libertad no puede ser ignorada. No lo dirán en voz alta, pero lo sienten. En cada intento de reemplazo fallido, en cada conversación vacía, en cada momento donde algo no encaja, no te extrañan solo por lo que dabas, te extrañan porque tu paz les mostró la tormenta interna que siempre llevaron dentro y que tú, por años, ayudaste a calmar. Ahora ya no estás, y en lugar de caos, dejas calma. Pero no para ellos, para ti. Y eso precisamente, eso es lo que más los perturba, porque mientras tú por fin respiras, ellos apenas comienzan a ahogarse. Porque tú te fuiste en paz, y ellos se quedaron con la cuenta pendiente del silencio que ahora los hace pensar, y pensar duele más que cualquier palabra que pudiste haber dicho. Y en esa ausencia sin resentimiento, en esa indiferencia sin dureza, reside tu mayor acto de poder dejarlos con la única verdad que no se puede debatir, la de quien ya no está, para seguir sangrando por nadie, solo para vivir en calma, finalmente, en paz. El nuevo tú es intocable. Hay un punto en el que ya no se trata de quién te hirió, ni de cuánto dolió. Llega un momento silencioso, casi imperceptible, en el que dejas de defenderte, no porque te hayas rendido, sino porque ya no estás en ese campo de batalla. Ya no tienes que explicarte, justificar tu retiro, ni probar que tu ausencia es merecida. Simplemente, te fuiste, pero no hacia otro, ni hacia el olvido. Te fuiste hacia adentro. Y ahí, en el centro de ti mismo, descubriste algo que nadie más podía darte: calma. Y con ella, te volviste intocable. Antes eras alcanzable con un simple gesto, un mensaje ambiguo, un emoji a medianoche, una llamada perdida. Bastaba con que dieran una señal mínima, y tú acudías, herido pero disponible, vulnerable pero presente, porque en el fondo aún tenías esperanza, aún creías que tu amor podía sanar lo que el otro no quería mirar. Y así te entregabas con descuento emocional, con el corazón en rebaja, esperando que al menos alguien lo valorara. Pero el nuevo tú ya no vive en ese precio. Ahora, quien quiera llegar, tiene que merecerlo, porque ya no te mueve la necesidad, sino la dignidad, porque ya no das desde el miedo, sino desde el equilibrio, y eso te hace inaccesible, no porque estés escondido, sino porque ya no estás dispuesto a ser alcanzado por las mismas manos que antes te soltaron sin temblar. Tu silencio no es un muro, es un filtro, uno que separa al curioso del comprometido, al que extraña por vacío, del que valora por conciencia. Ya no te buscan por costumbre, porque el tú de antes ya no está. Ahora enfrentan otra versión, una más sólida, una que no reacciona al mínimo estímulo, una que no corre hacia los mismos lugares donde antes se desgastaba por ser visto,
y eso los desconcierta, porque esperaban a la persona herida, a la que explicaba cada emoción, a la que rogaba por una conversación pendiente, a la que, incluso dolida, dejaba la puerta entreabierta, pero ahora se encuentran con una energía serena, distante, clara, una energía que no odia, pero tampoco se entrega, que no guarda rencor, pero tampoco repite historias, y ante esa firmeza, solo queda una cosa: respeto o silencio. No hay espacio para la manipulación donde hay paz auténtica. Te observan, aunque no lo digan, te estudian en tus pasos nuevos, en tu forma de no aparecer, en esa mirada que ya no suplica, que ya no tiembla, que ya no se explica, y se preguntan cómo fue que cambiaste tanto, cómo fue que pasaste de ser el más accesible o más inalcanzable, pero tú lo sabes. Fue el dolor, fue la caída, fue el vacío, pero sobre todo, fue tu decisión de no quedarte a vivir donde solo te usaban para llenar huecos temporales. Ahora, para encontrarte, no basta con tocar a la puerta, tienen que haber cambiado también. Tienen que llegar limpios, sin máscaras, sin estrategias, porque tú ya no estás esperando, ya no estás disponible para juegos emocionales, no estás al alcance de quien no ha hecho el trabajo interno que tú sí tuviste el valor de hacer. Y esa nueva postura, esa calma que no se altera es tu mayor escudo, porque quien ha aprendido a respirar en la soledad ya no se ahoga con la ausencia de nadie. Quien ha sanado en silencio ya no busca ruido disfrazado de afecto. Y tú, después de tanto, has llegado ahí. Estoy en calma. Soy intocable, no como un grito de orgullo, sino como un susurro de verdad. Ya no te pueden manipular con la duda, ya no te pueden mover con el recuerdo, ya no te pueden atrapar con migajas, porque aprendiste a comer solo, porque te diste cuenta de que tu alma no puede estar en oferta emocionalmente para quien no sabe lo que vale. Lo más hermoso de este momento es que no necesitas demostrar nada, tu presencia habla por ti. Tu distancia no es desinterés, es amor propio. Tu silencio no es vacío, es claridad. Y esa claridad no se negocia, no se explica, se encarna. Has dejado atrás la versión que se conformaba con ser opción, has enterrado la parte de ti que mendigaba cariño. Y ahora, cuando alguien mira tu nueva postura, no ve frialdad, ve fuerza, no ve dureza, ve integridad, no ve indiferencia. Ve a alguien que por fin aprendió a sostenerse. Y sí, tal vez te recuerden con nostalgia, tal vez intenten volver, pero esta vez tú no los recibirás con los mismos ojos, porque ahora sabes que no todo el que regresa merece quedarse, que no todo el que extraña está listo para amar, que no todo el que llama busca redención, a veces solo busca consuelo sin haber cambiado, y tú, precisamente tú, ya no estás para eso, estás para lo que es real, para lo que llega con intención, para lo que respeta tu silencio, tu calma, tu nueva piel. Porque al final de todo este proceso, entendiste lo más valioso. No se trata de que vuelvan, se trata de que, si lo hacen, tú ya no estés donde solías estar. Porque ahora eres soberanía emocional. Estoy en calma. Soy intocable. Y ese es tu nuevo punto de partida. Gracias por llegar hasta aquí. Si has escuchado cada palabra, cada pausa, cada verdad escondida entre líneas, entonces este viaje no fue solo mío, también fue tuyo. Y eso es lo más valioso, que en medio del silencio nos hayamos encontrado hoy, quizá más que nunca. Sabes que no desapareciste, no te perdiste, no te rendiste, evolucionaste. Elegiste callar no por debilidad, sino por madurez. Dejaste de responder no porque no sintieras, sino porque por fin entendiste que no todo merece una respuesta. Y esa comprensión, profunda y serena, es la raíz de tu nueva fuerza. El silencio ya no es una herida, es soberanía. Es el espacio que has creado para reconstruirte sin pedir permiso,
sin esperar validación, sin rogar por ser entendido. Ya no necesitas explicaciones que nunca llegaron, ni disculpas que no nacieron del alma, ni cierres que solo alargaban el dolor, porque lo que no fue capaz de sostener tu luz no merece volver a habitar tu paz. Y sí, ahora son ellos los que sienten lo que tú ya sanaste, ellos los que navegan en el eco de tu ausencia, en la incómoda claridad que tu silencio dejó atrás. Pero tú no estás ahí para observar, estás más adelante, viviendo, respirando, siendo. Por eso, antes de terminar, quiero invitarte a declarar contigo mismo lo que ya es tu verdad. Escríbelo en los comentarios. Escríbelo como una afirmación, como un compromiso contigo. Mi silencio no es vacío, es soberanía. No necesito explicación. Me tengo a mí. Estoy en calma. Soy intocable. Y si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que hablábamos de ti, de tu historia, de tu lucha, de tu evolución, te invito a dejar un me gusta, a compartirlo con quien lo necesite y a suscribirte si aún no lo has hecho, porque este no es el final. Apenas estamos empezando a escribir desde un lugar más fuerte, más obvio, más tuyo. Gracias por estar aquí. Gracias por no rendirte. Gracias por elegir el silencio que sana, no el que esconde. Hoy, más que nunca, que tu paz sea tu límite y que nadie vuelva a confundirte con alguien que se fue, cuando en realidad lo único que hiciste fue volver a ti.